El hombre se detuvo frente al micrófono con el papel temblando entre los dedos. La sala estaba llena, luces blancas, murmullos breves, miradas cansadas. Leyó en voz alta una frase en otro idioma, con acento torpe pero honesto. El millonario, sentado en primera fila, soltó una risa corta y clara. Dijo que pagaría $500 si alguien traducía bien esa frase. Cuando el hombre terminó, la risa volvió, más fuerte, más segura. El millonario negó con la cabeza y aplaudió sin levantarse. En el suelo junto a la silla del hombre había una mochila vieja, el cierre roto, una costura abierta, papeles doblados dentro. El hombre bajó la vista, guardó el papel, respiró despacio. No respondió nada. Sintió vergüenza, pero también una calma falsa. Al menos por ese momento, todo parecía quedarse así. Antes de ese día, la vida del hombre había tenido forma y horario. No siempre fue así, pero durante muchos años funcionó. Se levantaba antes del amanecer, cuando Madrid aún estaba en silencio. Preparaba café en una cafetera pequeña, heredada de su padre. El sonido del agua hirviendo marcaba el inicio de todo. Trabajaba como traductor independiente, no en grandes empresas, no en congresos visibles. Traducía contratos, manuales técnicos, cartas legales, idiomas aprendidos con paciencia, palabra por palabra. Había estudiado en una universidad pública con becas parciales. Durante años aceptó encargos que otros rechazaban. Textos largos, mal pagados, con plazos imposibles. Dormía poco, corregía mucho, cobraba tarde. Pero cumplía, siempre cumplía. Guardaba cada contrato firmado en una carpeta azul. Tenía fechas escritas a mano, nombres, sellos. Esos papeles le daban una sensación de orden, no de orgullo, sino de estabilidad. Vivía en un piso pequeño en el barrio de Vallecas. 2 habitaciones, paredes finas, ventanas antiguas. Pagaba el alquiler puntualmente, sin retrasos. Cada mes era una victoria silenciosa. En la cocina había una mesa estrecha. Ahí comía solo la mayoría de las noches. Pan, sopa, algo sencillo. No por pobreza, sino por hábito. Durante años creyó que el trabajo honesto bastaba. No hablaba mucho de fe, pero la practicaba. Iba a misa los domingos temprano. Se sentaba al fondo, cerca de la salida. Rezaba sin palabras grandes. Solo agradecía poder seguir. Agradecía no deberle nada a nadie. Hubo un tiempo en que todo empezó a cambiar, no de golpe. Primero fue un retraso en un pago importante, luego otro, después un correo sin respuesta. Una empresa cerró sin aviso, otra cambió de proveedor. Los encargos disminuyeron, las horas libres aumentaron. Vendió un diccionario caro para pagar facturas, luego una estantería. Después, el reloj que le había regalado su madre. Guardó la carpeta azul en una caja, dejó de mirarla. Aceptó trabajos que no dominaba del todo, traducciones automáticas que solo corregía. Sabía que no era lo correcto, pero lo hizo. Un cliente lo descubrió, canceló el contrato, pidió devolución, amenazó con denunciar. El hombre pagó con lo poco que tenía. Ese día sintió algo romperse por dentro. No fue rabia, fue cansancio. Dejó de ir a misa, no por enojo, por vergüenza. Pensaba que debía arreglar todo primero, luego volver. Los meses siguientes fueron iguales. Buscar trabajo, enviar correos, esperar. El piso se volvió demasiado caro. Se mudó a una habitación compartida. Perdió privacidad, perdió silencio. Guardó su vida en una mochila vieja, la misma que ahora estaba en el suelo. En esa mochila llevaba documentos importantes, títulos, certificado, cartas. Todo doblado con cuidado. El teléfono dejó de sonar. Los antiguos contactos no respondían. Aceptó un empleo temporal descargando cajas. Le dolía la espalda, pero pagaban al día. No preguntó nada. Con ese dinero comía caliente, nada más. Un día recibió una carta del banco. No la abrió de inmediato. Sabía lo que decía. Había una deuda pequeña, pero constante. Intereses acumulados. Avisos formales. Intentó negociar. Le pidieron garantías que no tenía. Vendió la cafetera. El silencio en la mañana fue distinto. Dejó de traducir. No porque no supiera, porque ya no confiaba. Los idiomas se quedaron dentro, sin uso. Cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, dudaba. Respondía poco. Cambiaba de tema. La fe se volvió un recuerdo práctico. Algo que había servido antes. No renegó. Solo dejó de esperar. El día del evento llegó por casualidad.
Un anuncio en una biblioteca pública. Necesitaban a alguien que leyera textos breves. Pagaban poco. Aceptó. Preparó una frase en otro idioma. La practicó varias veces. No pensó en el público. Pensó en cumplir. No sabía quién estaría en primera fila. No sabía de la risa. Para él ese día era solo trabajo. Uno más. Todo lo anterior lo había traído hasta ahí. Cada decisión pequeña, cada renuncia silenciosa, nada fue repentino, nada fue exagerado. Solo una suma lenta de pérdidas. Después de aquel día nada empeoró de forma visible. Eso fue lo más extraño. La vida siguió con la misma forma reducida. Se despertaba temprano, aunque no hubiera motivo. El cuerpo conservaba la costumbre. Abría los ojos antes de que sonara el reloj barato. Permanecía quieto unos minutos, mirando el techo. La habitación alquilada tenía una ventana pequeña. Entraba una luz gris, sin dirección. Nunca sabía si llovía hasta escuchar la calle. Se vestía despacio. Siempre la misma camisa limpia. Siempre los mismos pantalones oscuros. No por falta de opciones, sino por repetición. Preparaba algo simple para comer. Pan, café soluble, a veces fruta madura. Comía de pie, apoyado en la encimera. La mochila seguía junto a la puerta. No la vaciaba, tampoco la revisaba. Era más fácil dejarla cerrada. Salía a caminar sin rumbo fijo. Biblioteca, plaza, supermercado. Espacios donde nadie preguntaba nada. En la biblioteca pública se sentaba siempre en la misma mesa, cerca del enchufe. Abría un libro, aunque no leyera. Miraba las páginas sin urgencia. Los idiomas seguían ahí, lo sabía, pero no los usaba. A veces alguien pedía ayuda con una frase. Un turista, un estudiante. Él respondía con corrección, sin emoción. No ofrecía más. No explicaba, no se quedaba. Regresaba a la habitación antes del anochecer. El pasillo olía a comida ajena. Escuchaba voces detrás de las puertas cerradas. Se sentaba en la cama, quitaba los zapatos, miraba el suelo. Había una iglesia cerca, la veía al pasar, nunca entraba. No sentía rechazo, tampoco deseo. Era una puerta más. Los domingos se volvieron iguales a los otros días, sin peso, sin marca. Las noches eran largas, pero no difíciles. Dormía por cansancio, soñaba poco, o no lo recordaba. El teléfono seguía encendido, casi nunca sonaba. Cuando lo hacía, era publicidad. Borraba mensajes sin leerlos completos. Un día dejó de revisar el correo electrónico. No fue una decisión, simplemente ocurrió. Los papeles en la mochila seguían doblados. Los documentos seguían siendo válidos, pero no los necesitaba. El tiempo empezó a pasar distinto, no lento, plano. No pensaba en el futuro, tampoco en el pasado. Vivía entre tareas mínimas, comprar pan, lavar una camisa, caminar unas calles. Había momentos de silencio absoluto, no pesaban, solo estaban. A veces recordaba la risa del millonario, no con enojo, como un sonido ajeno. No ensayaba respuestas, no imaginaba escenas nuevas. El evento quedó atrás, como todo lo demás. Una tarde encontró la carpeta azul en la mochila, la sacó, la dejó sobre la cama, no la abrió, la devolvió a su lugar. Ese gesto fue suficiente. Ya no esperaba que algo cambiara, tampoco lo temía. Había aceptado una forma de vida sin nombre, sin conflicto visible. No era tristeza, no era paz, era una continuidad silenciosa. El hombre seguía respirando. Seguía cumpliendo horarios que nadie exigía. No sentía culpa activa, solo una distancia creciente. La fe, si existía, estaba quieta, como un objeto guardado. No hablaba con Dios, no discutía, simplemente guardaba silencio. Así pasaron los días, uno tras otro, sin señales, sin quiebres, un apagamiento lento, constante. Una mañana no se levantó de inmediato. No había cansancio especial, solo una pausa más larga. El techo era el mismo, la luz entraba igual, nada pedía respuesta. Se sentó en la cama sin prisa, apoyó los pies en el suelo frío. No pensó en el día, no recordó tareas, no buscó motivos. El cuerpo estaba ahí, la mente también, pero sin dirección. Fue al baño, se miró al espejo. No evitó la mirada, no se reconoció. Tampoco se rechazó. Vio un rostro estable, sin expresión clara. Se lavó la cara. El agua estaba templada. Regresó a la habitación. Se sentó otra vez,
No abrió la mochila, no tocó los papeles. El tiempo pasó sin forma. Intentó rezar. No encontró palabras, no pidió nada. No se quejó. Solo pensó una frase simple, muy baja, casi sin voz interior. No sé seguir. No fue un grito, no fue una súplica. Fue una constatación. Después de eso, nada ocurrió. El silencio continuó. Salió a la calle más tarde, caminó despacio. Las personas pasaban cerca, nadie lo miraba. Entró en un bar pequeño, pidió café, pagó, se sentó solo, miró la taza. No pensó en el pasado, no revisó decisiones, no se acusó. Simplemente se quedó. El ruido del lugar era suave, platos, voces bajas. Terminó el café, no pidió otro, volvió a la calle. Caminó sin rumbo. Las calles eran conocidas, eso no ayudaba. Se detuvo en un banco, se sentó. El cielo estaba cubierto, no amenazaba lluvia. Pensó en nada durante un rato. Luego apareció una idea corta, no como pregunta, como cierre. No espero nada. No sintió alivio, tampoco miedo. Fue una aceptación seca. Se levantó, regresó a la habitación. Se recostó sobre la cama sin quitarse la ropa. Miró la pared. La carpeta azul seguía en la mochila. Lo sabía, no la sacó. No había impulso. El teléfono estaba cerca, no lo tocó. El día avanzó, la luz cambió, no durmió. Tampoco estuvo despierto del todo. En algún momento pensó en Dios. No como presencia, como palabra. No sintió respuesta, no la esperaba. La tarde terminó. La noche llegó sin aviso. Encendió la luz, la apagó. No hacía diferencia. Se quedó quieto. El cuerpo respiraba. Eso era suficiente. No había fondo más abajo. No porque todo estuviera perdido, sino porque ya no buscaba sostener nada. No hubo decisión final. No hubo gesto dramático. Solo una detención interna, como si algo se hubiera cerrado. El hombre permaneció allí, sin preguntas, sin dirección, en silencio completo. Lo vio por primera vez al anochecer. No fue una aparición clara, solo una presencia nueva en un lugar habitual. El hombre estaba sentado en el mismo banco, las manos apoyadas en los muslos, la mirada baja. Alguien se sentó a su lado sin pedir permiso. No invadió el espacio, dejó una distancia correcta. No dijo nada al principio. El ruido de la calle siguió igual, coches lejanos, pasos, una persiana bajando. El hombre notó la presencia y giró apenas la cabeza. Vio a un desconocido. Ropa sencilla, abrigo oscuro, zapatos gastados pero limpios. El rostro no llamaba la atención. No era joven, tampoco viejo. Tenía las manos quietas, la espalda recta. Pasaron unos segundos largos. «Hace frío aquí», dijo el desconocido. La voz era baja, sin acento marcado. El hombre asintió, no respondió. El desconocido miró al frente. No lo observaba directamente. «Siempre te sientas en este banco», añadió. No fue una pregunta. El hombre levantó la vista, miró alrededor. El parque estaba casi vacío. «Sí», dijo finalmente. El desconocido asintió despacio. «Desde hace meses», continuó, «casi siempre a esta hora». El hombre sintió una incomodidad leve, no miedo, curiosidad seca. «A veces antes», corrigió. El desconocido sonrió apenas. No era una sonrisa amable, tampoco irónica. «Cuando la habitación se vuelve pequeña», dijo. El hombre no respondió, porque la frase había dado en algo exacto. El silencio volvió. El desconocido respiraba despacio, como si no tuviera prisa. «Cargas una mochila», dijo después. «Nunca la abres aquí». El hombre miró sus pies. La mochila estaba a su lado. «No es necesario», respondió. «Lo fue», dijo el otro. No hubo énfasis. El hombre apretó los labios. Pensó en levantarse. No lo hizo. «Trabajabas con palabras», continuó el desconocido. «Con palabras precisas». El hombre giró el cuerpo un poco. Ahora lo miraba. «Eso ya no», dijo. «Siguen estando», respondió el desconocido, «aunque no las uses». El hombre tragó saliva. «¿Nos conocemos?», preguntó. El desconocido negó despacio. «No», dijo, «pero he visto tus papeles». El hombre se tensó. «No los tocaste», añadió.
Solo sé cómo los doblas. El hombre no habló. Siempre con cuidado, siguió el desconocido, incluso cuando ya no sirven. El ruido de la calle parecía más lejano. No sirven, repitió el hombre. Sirvieron, corrigió el otro. Y eso pesa. El hombre respiró hondo. Sintió una presión leve en el pecho. No vine a hablar de eso, dijo el desconocido. Solo me senté. El hombre asintió sin entender. Pasaron más segundos. Hoy no fuiste a la biblioteca, dijo el desconocido. El hombre levantó la cabeza con rapidez. Hoy no, confirmó. No tenía sentido. Antes tampoco, dijo el otro. Pero ibas igual. El hombre no lo negó. Leía sin leer, continuó, por costumbre. El silencio volvió a caer. También dejaste de abrir correos, añadió. Uno en particular. El hombre cerró los ojos un instante. No quiero hablar de eso, dijo. No lo estamos haciendo, respondió el desconocido. El hombre se quedó quieto. Te ofrecieron leer una frase, dijo el otro. Lo hiciste bien. El hombre recordó la risa. No reaccionó. No te pagaron, continuó. No importaba, dijo el hombre. Importó, respondió el desconocido. ¿Por cómo bajaste la mirada? El hombre apretó las manos. No vine a defenderme, dijo. No hace falta, contestó el otro. El desconocido se levantó despacio. Se quedó frente a él. Mañana vuelve a este banco, dijo. Un poco antes, no fue una orden. Si quieres, añadió. El hombre lo miró. ¿Por qué?, preguntó. El desconocido lo miró por primera vez a los ojos. La mirada era tranquila, demasiado directa. Porque ahí dejaste algo, dijo. No en el banco, en ti. No explicó más. Se dio la vuelta, caminó sin prisa. El hombre lo siguió con la mirada, hasta que se perdió entre las sombras. El parque volvió a ser el mismo. El hombre se quedó sentado. No entendía, pero tampoco estaba solo. El desconocido volvió al día siguiente. Llegó antes del anochecer. Se sentó sin saludar. El hombre ya estaba allí, la mochila a sus pies, las manos juntas. No preguntó nada. «Guardas la carpeta azul al fondo», dijo el desconocido, «debajo de los certificados». El hombre respiró hondo. No respondió. «La cambiaste de lugar cuando dejaste el piso», continuó, «para no doblarla». El hombre miró el suelo. «No era necesario», dijo. «Lo fue», respondió el otro. «Para ti». El silencio volvió. «El primer contrato que firmaste estaba mal pagado», dijo el desconocido. «Pero lo aceptaste». El hombre asintió. «Porque querías empezar limpio», añadió. «Sin favores». El hombre cerró los ojos. «Trabajaste noches enteras», continuó, «corrigiendo errores que no eran tuyos». No había reproche en la voz. «Lo hiciste para cumplir», dijo, «no para destacar». El hombre apretó la mandíbula. «Luego empezaste a aceptar atajos», añadió, «pequeños». El hombre no negó. «Sabías que no estaba bien», dijo el desconocido, «y aún así seguiste». El hombre tragó saliva. «No por ambición», continuó, «por miedo». El hombre abrió los ojos, miró al desconocido. «Tenías miedo de perder lo que ya se caía», dijo. El hombre dejó caer los hombros. «Vendiste el reloj antes de admitirlo», añadió. Eso fue lo que más dolió. El hombre sintió un nudo en el pecho. «No por el objeto», dijo el otro, «por lo que significaba». El silencio se volvió denso. «Dejaste de ir a la iglesia», continuó, «no porque no creyeras». El hombre bajó la cabeza. «Porque pensaste que primero debías arreglarte», dijo. «Solo». El hombre susurró una palabra corta. «Sí». El desconocido asintió. «Te equivocaste», dijo. «No fue un juicio. No porque fallaras», añadió, «sino porque te aislaste». El hombre respiró con dificultad. «Creíste que el silencio era neutral», continuó, «pero te fue cerrando». El hombre no se defendió. «La risa del hombre rico», dijo el desconocido. No fue el golpe más fuerte. El hombre levantó la vista. «Lo fue tu gesto después», añadió. «Guardar el papel sin mirarlo».
El hombre recordó el momento. Ahí decidiste algo, dijo el otro, no en palabras. El hombre se quedó quieto. Decidiste no volver a ofrecer nada, continuó, ni siquiera lo que aún tenías. El hombre sintió una presión lenta. No fue castigo, dijo el desconocido, fue cierre. El hombre habló por primera vez sin cuidado. No sabía qué más hacer. El desconocido lo miró con atención. Eso es verdad, dijo. No añadió nada. Pero también sabías qué no hacer, continuó. Y aún así lo hiciste. El hombre no respondió. Dejaste de abrir un correo, dijo. El del cliente pequeño. El hombre cerró los ojos. Pedía una corrección mínima, añadió. Nada más. El hombre apretó las manos. No respondiste, dijo el desconocido, porque pensaste que ya no valía la pena. El hombre sintió vergüenza. Ahí te rendiste, dijo. No hubo acusación. No contra el trabajo, continuó. Contra ti. El hombre respiró despacio. Has vivido correcto mucho tiempo, dijo el desconocido. Y fallaste poco. El hombre no levantó la cabeza. Pero te juzgaste como si hubieras fallado todo, añadió. El silencio se alargó. No te estoy pidiendo explicaciones, dijo, ni disculpas. El hombre asintió. Solo que nombres lo que hiciste, continuó, y lo que dejaste de hacer. El hombre habló en voz baja. Me escondí. El desconocido no respondió de inmediato. Sí, dijo al final. El hombre sintió que algo cedía. No alivio, no alegría, solo verdad. Eso es suficiente, dijo el desconocido. No hubo promesa, no hubo solución inmediata. El hombre se quedó sentado, respirando. La mochila seguía cerrada, pero ya no pesaba igual. No ocurrió nada esa noche, eso fue lo primero. El desconocido se despidió con un gesto leve. No dio instrucciones, no dejó promesas. El hombre regresó a la habitación. Dejó la mochila en el suelo, se sentó en la cama, respiró con más profundidad que otros días. Nada más. Durmió sin sueños claros. Se despertó temprano, como siempre, pero algo era distinto, no evidente, no intenso. Se levantó sin quedarse mirando el techo. Preparó café soluble, lo bebió despacio. Abrió una mochila, por primera vez en mucho tiempo. Sacó la carpeta azul. La apoyó sobre la mesa pequeña. No la abrió de inmediato, dudó. Ese fue el primer movimiento. La abrió después. Los papeles seguían ordenados, contratos antiguos, certificados, cartas impresas. Nada nuevo apareció. El hecho era simple, todo seguía igual, pero ahora estaba a la vista. Cerró la carpeta, la dejó fuera de la mochila, salió de la habitación, caminó hasta la biblioteca, entró, se sentó en la misma mesa de siempre. Abrió el correo electrónico. Ahí estaba el mensaje que no había abierto. Seguía sin leer. Dudó otra vez. Luego lo abrió. Era breve, educado. Pedía una corrección pequeña, nada más. El hombre leyó con atención. Abrió el archivo adjunto. Corrigió el texto con cuidado, como antes. Guardó el documento. Respondió el correo, sin disculpas largas, sin explicaciones. Solo adjuntó el archivo corregido. Envió. Ese fue el segundo movimiento. No sintió alivio, tampoco orgullo, solo continuidad. Regresó a la habitación. El día avanzó sin cambios visibles. Por la tarde salió al parque, se sentó en el banco. El desconocido no estaba. Esperó un rato, no llegó. No se inquietó. Al día siguiente volvió a la biblioteca. Revisó el correo. Había respuesta. El cliente agradecía, confirmaba el pago. Pequeño, concreto. El dinero llegó ese mismo día. El hombre lo miró en la pantalla, no sonrió. Anotó el ingreso en una libreta vieja. Ese fue el primer hecho. Con el dinero compró comida, nada especial. Pagó una deuda menor, guardó el resto. Los días siguientes repitió rutinas, pero con variaciones mínimas. Abrió correos, respondió a algunos, no todos. Aceptó un encargo corto, lo hizo bien, entregó a tiempo, cobraron. Nada cambió de golpe. El piso seguía siendo una habitación alquilada, la mochila seguía gastada, pero ya no estaba siempre cerrada.
Una tarde volvió al parque. El desconocido estaba allí, sentado, como la primera vez. El hombre se acercó, se sentó, no habló de inmediato. «¿Abriste el correo?», dijo el desconocido. El hombre asintió. «No era grande», respondió. «No», dijo el otro. «Pero era real». El hombre guardó silencio. «Llegó el pago», añadió el desconocido. «Sí». «Eso no es un milagro», dijo. El hombre lo miró. «Es una consecuencia». No hubo énfasis. «¿Seguiste?», continuó. El hombre no respondió. «¿No arreglaste todo?», dijo. «Solo retomaste algo». El hombre asintió. «Eso basta por ahora». El desconocido no se quedó mucho tiempo. Se levantó. «Mañana», dijo, «ve a la iglesia». No explicó. «No para quedarte», añadió, «solo para entrar». El hombre no prometió nada. El desconocido se fue. Al día siguiente, el hombre caminó hasta la iglesia. Se detuvo frente a la puerta, dudó, entró. Se sentó al fondo, cerca de la salida. No rezó. Se quedó unos minutos. Salió. Eso fue todo. No volvió ese día. Pero regresó la semana siguiente. Los trabajos pequeños se acumularon. Pocos, suficientes. No recuperó la vida anterior, no lo intentó. Pagó otra deuda. Guardó la carpeta azul en un cajón. No la escondió. Compró una cafetera usada. El sonido volvió por la mañana. Un día recibió un mensaje nuevo, una recomendación, un contacto antiguo. Aceptó. Respondió con claridad. El trabajo llegó, no grande, pero estable. El desconocido apareció menos. A veces solo cruzaban miradas. Una tarde no apareció. El hombre lo notó. No lo buscó. Sabía. Las cosas seguían teniendo consecuencias, buenas y malas. Nada fue borrado. Pero el peso era distinto. El hombre volvió a traducir con cuidado, no para probar nada, solo para cumplir. Eso era suficiente. La vida no volvió a ser amplia, se volvió ordenada. El hombre mantuvo horarios simples. Trabajo por la mañana, caminatas cortas por la tarde. La habitación siguió siendo la misma, pero estaba limpia. La mesa despejada. La cafetera sonaba cada día. Ese sonido marcaba inicio. La mochila ya no dormía en el suelo. La colgó detrás de la puerta, abierta. La carpeta azul quedó en un cajón, no como recuerdo, como herramienta. Respondía a correos con calma. Aceptaba solo lo que podía cumplir. No explicaba su pasado, no hacía promesas. Algunos clientes se fueron, otros se quedaron. Con el tiempo, una recomendación trajo otra. Nada rápido, nada grande. Pagó deudas pendientes, no todas, las necesarias. Volvió a la iglesia algunos domingos. Se sentaba al fondo. No hablaba con nadie. Tampoco huía. Permaneció unos minutos. Escuchaba. Salía. Eso era suficiente. El parque sería igual. El banco también. El desconocido no volvió. El hombre no lo esperaba. A veces recordaba frases exactas. No como eco, como guía silenciosa. Un día ayudó a un joven con una traducción. No cobró. Otro día aceptó un encargo largo. Lo terminó a tiempo. No sintió orgullo, solo continuidad. Compró una mesa un poco más grande. Puso una lámpara encima. Trabajaba con luz clara. Las noches se volvieron breves. Dormía sin esfuerzo. No todo estaba resuelto. Nunca lo estuvo. Pero había dirección. Una mañana abrió la ventana. Entró aire frío. Preparó café. Se sentó. Pensó en nada durante un momento. Luego cerró los ojos. No pidió. No agradeció en voz alta. Solo permaneció. El día empezó. La casa, la mesa, el sonido del agua. Todo estaba en su lugar.